tan complejo, de tanta incertidumbre que nos tiene esta pandemia. Y bueno, donde nosotros hemos trabajado mucho para que la vuelta a la presencialidad nos devuelva a escuelas seguras, que no sean foco de contagio. Hemos trabajado y seguimos trabajando mucho para eso, con los protocolos, acompañando a los compañeros y compañeros en las escuelas, pero por eso me parece fundamental que también nos demos este espacio para otros cuidados de la salud tan necesarios para nuestro sector, para las docentes y los docentes, ¿no? Tenemos que recuperar todo esto de trabajar el tema de la voz y seguir con los demás programas que tenemos en nuestro centro de salud. Me parece un muy buen espacio y que además esté, por supuesto, que sean nuestros profesionales de la salud quienes de nuestro centro, que bueno, nos brinden esta charla para que les va a servir muchísimo a todas las compañeras y compañeros. Así que bueno, un gusto estar y bueno, disfrutemos de este espacio que tanta falta nos hace, ¿no? Gracias. Bien, Lore. Bueno, hola compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, lluviosa nos ha tocado, pero bueno, nos ha tocado por todos lados, una alegría, la verdad, estar en este encuentro. Como bien dijo Zuli, estamos en un tiempo absolutamente complejo, dinámico, con muchas complicaciones en todas las áreas. Sin embargo, en las escuelas, una vez más, hemos dado muestra sobrada de que somos promotores de salud. Y la UPC trabaja en esa línea, en promover la salud. Entonces, desde ese concepto, hoy hemos organizado con profesionales nuestros del Centro de Salud esta actividad que tiene por fin trabajar una problemática que nosotros sabemos que es muy recurrente en las y los compañeros docentes, que es la voz con el trabajo docente. Hoy es 21 de abril, hoy es el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Entonces, no es azarosa la fecha que hemos elegido, si bien también tiene que ver con el Día Mundial de la Voz, que fue el 16, hoy tiene que ver con un cuidado más amplio, con un cuidado más general. Y en esta línea es que nosotros como UPC siempre estamos trabajando en 3 conceptos básicos: educar, sensibilizar en la salud y anticiparnos. Porque si bien nosotros podemos decir que existen las enfermedades, están las enfermedades, los accidentes laborales, también sabemos que trabajar con estos 3 ejes que nombré, vamos a contribuir a disminuir los riesgos. Y esa es la intención, porque si no llegamos tarde. Desde ese lugar, bueno, quiero agradecerle obviamente a Juan, Zuli, a Roberto, que nos ha acompañado mucho en la organización de este encuentro, y a los profesionales que están conectados, a mi compañera Blanca Ferreira, y especialmente a Nancy Graubach, porque hace un tiempo cuando yo le propuse esta idea de hacer algo diferente, porque no podemos hacer los talleres de la voz que tradicionalmente estábamos haciendo, entonces bueno, dijimos, vamos a hacer algo diferente. Y bueno, se organizaron entre el servicio de ORL y el servicio de fonoaudiología en esta charla, así que realmente es un gusto, es un placer, es un espacio de aprendizaje, y no, bueno, realmente quiero agradecerles a todos la disposición. No los quiero demorar más, les voy a dar la palabra al doctor Hugo Zárate, que nos va a exponer sobre un tema específico. Doctor, todo suyo. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Lorena. Gracias a todos los compañeros de la UPC, del sindicato, por tener la oportunidad de poder nosotros como profesionales de la salud explayarlo en un tema tan importante como la voz. Y por supuesto también agradecer la presencia del auditorio de los docentes y de todos mis colegas, tanto de fonoaudiología como la colega Claudia de nuestro servicio de RL. Bueno, ahí la compañera Zulma decía que en tiempos de pandemia el tema de la presencialidad, el tema de la virtualidad en la docencia ha sido muy dificultoso. Bueno, yo también quiero aprovechar que en tiempos de pandemia nosotros como médicos, inclusive también trasladando todo el equipo de salud, la situación ha sido muy dura, muy fuerte y la seguimos poniendo el pecho. Y sobre todo también al sindicato docente, porque muchos médicos nos consideramos trabajadores y estamos de acuerdo con la problemática que plantean los docentes hacia sus afiliados. Bueno, ya para ir un poquito en el tema y en la parte más técnica, yo no sé si Nancy tenía un cuadrito que habíamos hecho, si lo puede poner, yo de todas maneras he puesto 3 o 4 palabritas acá o más,
para poner de manifiesto la importancia que tiene la voz en el desarrollo de la actividad docente. Yo había puesto número 1, por ejemplo, la jornada de concientización docente, en el cual, por supuesto, he comenzado a hablar yo y van a hablar los distintas colegas fonoaudiólogas y otorrinolaringológica, la doctora Bentancur. Yo anoté la prevención, noté la reeducación, el tratamiento, el servicio de RL y la fonoaudiología, sus importancias, las actividades docentes y la relación con la voz, las enfermedades profesionales y el ausentismo laboral y el centro de salud. Bueno, esta jornada sería interesante que una vez que pase esta situación, que en algún momento también la UPC lo tuvo, mantengamos permanentemente en una tarea de concientización del docente para que nosotros lo podamos perfeccionar en el manejo de la voz frente al aula. Me parece que estas jornadas sería como importante plantear hacia futuro, cuando la situación sanitaria lo permita, poder tener mayor asiduidad en este tipo de jornadas. Nosotros, con muchos años de experiencia en el servicio, más de 20 años, 25, 24, no interesa los años, pero nosotros vemos que nosotros en el consultorio todos los días en ORL, no sé si será por falta de conceptualización nuestra hacia el docente, vemos que no llegamos, claro, a la prevención, a la reeducación y el tratamiento. Por eso digo, este tema de esta concientización tiene como objetivos hacerle ver al docente que la prevención en el uso de la voz, la reeducación y el tratamiento son fundamentales para que tenga una correcta actividad profesional en la docencia. Nosotros en nuestro servicio de RL hacemos las tres cosas. Hacemos la prevención, la reeducación y el tratamiento. Por eso quiero poner de manifiesto la importancia que tiene, más allá de la característica polivalente del centro de salud de UPC, hacer hincapié que nosotros, el docente, que está afectado permanentemente por una situación más particular con la pandemia, va a estar afectado por la voz. Y él tendría que seguirnos más en la prevención, en la educación del tratamiento, en nuestro servicio de ORL. La importancia de pesquisar la problemática de la voz para nosotros tomar el diagnóstico correcto y hacer la reeducación y el tratamiento también correcto de la voz. Para eso están el servicio de fonoaudiologías, las licenciadas que tienen muchísima experiencia en el tratamiento de las afecciones de la voz. Digo esto porque la actividad docente, indudablemente, que más allá de otras enfermedades, de otras situaciones de patología que hacen también a la docencia, la presencia de las enfermedades de la voz prácticamente es capital. Yo creo que más del 50% de los docentes durante su trayectoria profesional han tenido una dificultad en la voz. Eso en cuanto a la relación de los, que hace que esto sea una enfermedad profesional muy importante que tengamos en cuenta, porque genera, como le dije, esa dificultad que parece menor con el tiempo, si no es tomada, reeducada y tratada, puede dejar una afección irreversible en el aparato fonatorio, específicamente en la voz de la docencia, que hace que prácticamente se abdique su carrera como docente en un tiempo prematuro si no toma la situación del tratamiento en el problema de la voz. Eso también, esa enfermedad profesional que es muy de manifiesta en la actividad docente, también genera un problema en el ausentismo laboral. Nosotros hemos evaluado que una de las principales presencias de ausentismo laboral es a través de las afecciones a la voz. Para eso también nosotros evaluamos esa situación y ponemos en conocimiento al docente que ese interregno en el desarrollo de su actividad profesional suele ser debido a que tiene que estar permanentemente con un ausentismo laboral importante. Nosotros queremos corregir esa situación y esa situación se corrige con la mayor concientización de nosotros los profesionales que estamos en el centro de salud para llegar lo más plenamente posible a los afiliados, a los docentes, para que evitar esa situación que no deja de ser muy compleja. Yo digo, y para terminar con esta introducción, me parece que es importante seguir el camino de la concientización, como dije en el principio, del docente, de su voz,
para que perfeccionar las condiciones de salud y que pueda desarrollar el docente su actividad como corresponde. Yo por ahora termino, compañero y colega, y bueno, le doy el paso a otro colega. Muchas gracias, doctor. Clarito, muy clarito el tema. Y sí, usted lo dijo, es uno de los mayores problemas de los docentes. Le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Betancourt. Hola Claudia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Lore? Bueno, primero que nada quería agradecer también la oportunidad de este espacio. Yo hace muchos años que trabajo con docentes, no solo en el gremio, sino que tuve muchos años en reconocimientos médicos de la provincia. Y como dijo Hugo, es la enfermedad profesional primera en el ausentismo laboral. Primero, después vienen las patologías osteomusculares y después las enfermedades psiquiátricas. Pero la voz sigue siendo una de las enfermedades profesionales para los docentes reconocida como la de mayor riesgo, según la Organización Internacional del Trabajo. Y llevó muchos años que lográramos considerar a estas alteraciones de la voz como enfermedades profesionales en una relación directa con el tipo de trabajo que hacen. Entonces yo también considero, si querés Roberto, pasarme la primera. Antes de hablar del tema específico mío, voy a volver a repetir lo de la prevención. Creo que la prevención y la concientización no solo de los colegas, de los profesionales médicos que nos dedicamos a esto, médicos y fonoaudiólogos y médicos en general, sino de los docentes. ¿A qué iba esto? A que lo más importante de lo que voy a hablar son los síntomas y signos de alerta que deben tener específicamente los docentes para concurrir. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que yo veo en el consultorio de muchos años? El paciente viene y dice, doctora, estoy difónica, doctora, tengo falta para hablar, doctora, tengo fatiga, tengo ronquera, me duele la garganta, me arde, me duele la zona del cuello, tengo sensación de cuerpo extraño, sensación de que me ahogo, el carraspeo permanente, accesos de tos y tos crónica. Lo normal es que el paciente sienta una tos seca y que se va incrementando a lo largo del día. Los docentes en general empiezan bien su día y terminan a la noche con muchos síntomas en la zona de la garganta y del cuello, que a veces relacionan con otras patologías, pero que el docente debe estar preparado para tener en cuenta cuáles son los signos de alerta para consultar al otorrinolaringólogo primero, hacer el diagnóstico clínico y después derivarlo al servicio de rehabilitación si lo necesitara. Y yo siempre me ocupo de explicarles cuáles son las patologías que son consideradas enfermedades profesionales y cuáles no, porque hay ciertas enfermedades de la voz que no son consideradas enfermedades profesionales. Entonces el paciente también debe saber que debe concurrir no solo por una cuestión laboral, primariamente debe ser por una cuestión de salud. Y después, a lo largo, siempre les digo, yo hablo así como de entre casa, me parece, para que les quede, yo le digo a mis pacientes que no es una cuestión laboral. Algún día el paciente se va a jubilar y va a tener una vida útil, una vida social, donde la voz es la herramienta de la comunicación en las personas. Entonces, siempre les dejo en claro eso, que no se trata solamente de la cuestión de ausentismo y de tomar una carpeta médica y de hacer un tratamiento, sino que la voz es muy importante para nuestra vida social. Otro tema que yo quería comentarles era que todo el mundo habla de disfonía como diagnóstico, y la disfonía no es un diagnóstico, la disfonía es un síntoma que puede ser por trastornos orgánicos de las cuerdas vocales o por trastornos funcionales de las cuerdas vocales. Sobre todo en el tema, eso específicamente relacionado con el tema laboral. ¿Y querés pasarme, Roberto, la que sigue? Después otra cosa que también debemos tener en cuenta en los síntomas de alerta son la relación de las patologías de la voz con los hábitos tóxicos, ya sea con el alcohol, con el cigarrillo, y también yo creo que pueden estar considerados ahí
cómo trabajan los docentes hoy. Para mí son hábitos tóxicos, tan importantes como el cigarrillo y como el alcohol, como el reflujo faringo-laringio. Trabajar en ambientes muy ruidosos, trabajar en ambientes con mucha gente, donde el docente va elevando cada vez más la voz para poder ser escuchado y atendido. Tiene que ver con una cuestión ambiental también, con los sonidos. Si se pudiera lograr concientizar y que todos estuviéramos en lugares óptimos para el trabajo, creo que también disminuirían mucho los trastornos de la voz. Eso forma parte de la prevención. Y también relacionado con otras patologías. Hay un sinfín de disfonías que no tienen una relación causa directa con el trabajo, como por ejemplo trastornos de las vías aéreas superiores, rinitis, rinosinusitis, laringitis bacteriana, enfermedades del reflujo faringolaringio, que hay un porcentaje altísimo, y el reflujo está al mismo nivel que el cigarrillo y que el alcohol para producir cáncer de laringe. Entonces, también es considerado un hábito muy importante a tener en cuenta. Y otras patologías, por ejemplo, pacientes que consultan por disfonía posterior a cirugías tiroideas. Puede haber mucha cirugía, pero la de tiroides es una de las cirugías de las patologías más frecuentes, donde el paciente es operado, que puede ser operado una tiroidectomía total o una subtiroidectomía, y producir una lesión del nervio recurrente. El paciente sale de la cirugía y el paciente no habla. El paciente tiene una disfonía marcada. En UPC hemos tenido muchos casos de parálisis del recurrente. Y esas no son consideradas enfermedades profesionales, pero son disfonías muy importantes y que hay un porcentaje, en lo que a mi experiencia respecta, muchas de esas pacientes terminaron en tareas pasivas permanentes. Porque una vez que el nervio laringio se secciona y hay una parálisis, se puede mejorar con el tratamiento fonoaudiológico muchísimo, pero el paciente nunca vuelve a tener la voz que tenía antes de la cirugía. Y tampoco es que eso sea una mala praxis, que quede bien aclarado para todos los compañeros docentes que nos están escuchando, sino que depende del tipo de tumor, el lugar donde esté, si está adherido o no a los planos profundos. A veces el cirujano tiene que seccionar y puede llegar a lesionar el nervio recurrente. A mí siempre me gusta ver al paciente antes, hacerle una fibroscopía antes de entrar al quirófano y posterior a entrar al quirófano. Bueno, eso es mi humilde experiencia que quería contarles, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, muy, muy claro, y quiero rescatar esto que vos mencionaste de la importancia de la voz para la vida social, porque si bien es cierto que uno la vincula en esta instancia en el trabajo, pero también es cierto que uno tiene una vida por fuera del trabajo. Quería rescatar el concepto ese que creo que es clave en esto, o sea. Bueno, le voy a dar la palabra a la licenciada Verónica Villarreal, pero no sé si se escucha. Bienvenida, muchas gracias por estar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ante nada, muchas gracias por este espacio, por esta posibilidad de llegar a todos los compañeros docentes, porque, bueno, sé que estamos a lo largo de toda la provincia y todos tienen la posibilidad de escucharlos ahora o en el momento que cada uno pueda, ¿no? Bueno, cuando preparábamos este encuentro con las compañeras de trabajo y los doctores, se nos ocurrió pensar en la posibilidad de hacerles saber a los docentes que no conocen o que por suerte no han tenido la necesidad de pasar por el consultorio de fonoaudiología, de qué se trata una sesión sencilla, típica de fonoaudiología, ¿no? No sé si podremos, Roberto, proyectar el PowerPoint, comenzar. Bien. Podemos comenzar con la... Bien. Ante nada, me parecía importante que todos tuviéramos claro que la voz no está solamente producida por las dos cuerdas vocales que tenemos,
sino que está producida por un montón de sistemas. Un sistema postural, un sistema respiratorio, un sistema fonatorio, auditivo, articulatorio, resonancial, endocrino y de comando, que es el sistema nervioso central y periférico que rige todo. Entonces, no es una tarea que se limita a 2 pequeñas cuerdas vocales, es casi todo el cuerpo, digamos, trabajando en la producción de nuestra voz. Es algo muy maravilloso. La siguiente puede ser, por favor. La laringe, bueno, es el órgano encargado de la producción vocal, ¿no? Se sitúa en la parte media del cuello, es un órgano impar, simétrico, y está formado casi en su totalidad por cartílagos. Por detrás encontramos un segmento de vértebras cervicales, a esa altura está. Me pareció importante incorporar el gráfico para quienes no la conocen, ¿no? Se encuentra suspendida casi totalmente por musculatura. Por eso será fundamental una correcta postura y una alineación del cuerpo con respecto a la columna vertebral para facilitar los movimientos de la misma y toda la función vocal. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Es muy común ver en los pacientes muchas contracturas y alteraciones posturales, dado que musculatura que trabaja de manera incorrecta por mucho tiempo, ya sea compensando funciones, ya sea para aliviar algún dolor, genera acortamientos y alteraciones. Y esto va a traer como consecuencia alteración también en la respiración y por consiguiente alteración también en el trabajo laríngeo. Los vicios posturales más comunes que solemos ver son el adelantamiento de la cabeza, que es muy típico de los docentes, la anteversión de la pelvis, ya vamos a ver algunos gráficos para que nos quede claro, es cuando la pelvis se va hacia adelante, la lordosis lumbar, que es esta cola un poquito parada, y la cifosis, que es esta curvatura típica de la espalda. ¿Podemos pasar a la diapositiva que sigue, por favor? Bien, ahí está. Si vamos de atrás para adelante, la primera es la anteversión de la pelvis, cuando la pelvis se va para adelante. La segunda es la lordosis, ¿sí? Exagerada. La tercera sería la cifosis. En el caso de la mujer, la cuarta es la alineación correcta que debemos tener en cuenta, considerar y tratar de mantener en los momentos en que estamos cumpliendo nuestro rol de profesionales de la voz. ¿Por qué? ¿Para qué? Para facilitar la función y la motilidad que la laringe tiene y las cuerdas vocales tienen. En la medida que yo me desplace de este eje vertebral, más complejo y más exigido va a ser el trabajo de todo mi aparato vocal. Entonces vienen después, a mediano o a corto plazo nomás, las consecuencias sobre la voz, ¿sí? Y quiero destacar esto, que en la chica no está, en el varón, la cuarta imagen es esta cabeza adelantada tan típica de nuestros docentes. En la diapositiva que sigue se ve más claramente todavía. Muy bien, pasamos una más, por favor. Entonces, siempre tratamos, para comenzar la sesión, lo hacemos breve, pero tratamos de concientizar a los pacientes de la importancia que es esta alineación en el uso de la voz en nuestro momento del ejercicio profesional. Entonces, en el comienzo de la sesión hacemos una rutina rápida, pero hacemos hincapié de la importancia de que ellos puedan tenerla en casa todos los días y también antes de comenzar con su tarea. Trabajamos hombros en círculos, elevación, en balance, trabajamos el cuello, buscando elongación, llevando el hombro, el mentón al hombro, girando la cabeza, la oreja al hombro. Después, con más tiempo, ustedes lo van a poder leer más tranquilos. Y círculos suaves con la cabeza, sin forzar y con los labios entreabiertos para evitar las tensiones en la mandíbula y en la cara. En cuanto al tronco, fundamental también que la musculatura torácica se encuentre en un correcto tono muscular para permitir la expansión y el trabajo de la caja torácica para
facilitar y potenciar todo lo que hace a la respiración, que es el combustible que nuestra voz tiene. Sin respiración hablamos, podemos hablar un poco, pero siempre forzadamente. Entonces tenemos que saber de la importancia que es que sin aire no puedo hablar, estoy forzando. ¿Qué hacemos con el tronco? Buscamos rotaciones, buscamos elevar los brazos de una y otra manera, alternadamente, para sentir que la musculatura se está elongando y se está disociando de la parte ósea. Buscamos la expansión desde la espalda, con las palmas hacia adelante, y la expansión anterior, llevando las palmas hacia atrás. Esto es una pequeña síntesis del trabajo que hacemos en consultorio. Otro de los sistemas fundamentales que también ejercitamos en el consultorio es el sistema de resonancia. El sonido que se genera en la cuerda vocal cuando se produce es un sonido sencillo, es el mismo para todas las vocales, es de baja intensidad, es simple. Y es al atravesar que por la región bucofaríngea, que se va modelando, se va enriqueciendo y va aumentando su intensidad y adquiriendo las características que cada voz de nosotros, distinta, particular para cada una, tiene. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahí está. ¿Qué hace posible estas modificaciones de esta voz tan rústica que tenemos al principio y que después va teniendo las características que tiene cuando nos oímos? Los componentes de la región supraglótica, las cavidades y senos que tenemos en todo nuestro cráneo y en nuestra zona facial, y los órganos fonoarticuladores. ¿Qué son los componentes de la región supraglótica? Todo lo que está por encima de la laringe es fundamental, ¿no? Faringe, boca, nariz. Garganta, boca, nariz, ¿sí? ¿Qué son las cavidades? Los senos son los frontales, los paranasales, son maxilares. Son todas cavidades por donde ese aire va a ir transitando, va a ir recorriendo esos espacios libres y va a ir modificando y transformando esa voz. Fundamental también los órganos fonoarticuladores, la articulación temporomandibular que tiene que estar libre, preparada para el trabajo, despejada de todas trabas, el paladar duro, el velo del paladar, las mejillas, los labios, la lengua. Todo eso es lo que buscamos entrenar en sesiones. ¿Y para qué buscamos las modificaciones de nuestra voz? Yo me remito al título de resonancia, porque dado a todo lo que los doctores han estado hablando y lo que sabemos, el docente está expuesto a la exigencia permanente en todo su tiempo, en todos sus espacios de trabajo, ¿no? Entonces, se me ocurría pensar, disociar la palabra, resonar, como volver a sonar, ¿no? Cuando uno dice, me re gusta, quiere decir que no que me gusta, que me recontra gusta. Entonces, si yo digo resonar, es buscar como que suene más, ¿no? Darle mayor sonoridad, mayor proyección, mayor inteligibilidad, y en el caso que sean profesionales de la voz dedicados al canto o personas que decidan ir puliendo la estética, buscar mayor belleza. Podemos pasar a la otra. ¿Qué ejercicios podemos hacer en el consultorio y se llevan nuestros pacientes para trabajar en casa? Bueno, mucha musculatura, mucha movilización de la musculatura facial. Una musculatura facial rígida me obstruye la proyección del sonido, mientras que si yo tengo una musculatura facial móvil, dinámica, flexible, va a ayudar a la articulación y a la inteligibilidad del sonido que es tan necesaria para evitar los esfuerzos. Otros ejercicios son con todos los órganos fonoarticulatorios móviles, labios, lengua, el velo del paladar que se encuentra contiguo al paladar duro, es un paladar blando, móvil, y que su trabajo va a definir por dónde va a salir el aire, si por la boca o por la nariz, las mejillas y la articulación temporomandibular. Otro ejercicio muy típico en la sesión son los ejercicios con las consonantes M y N, que nos permiten percibir táctilmente y propioceptivamente todo a través de sensaciones de picazón y de cosquillita, por dónde se está deslizando el sonido y por dónde está transitando el sonido, ¿no?
Entonces esto ayuda a despertar mucha conciencia y a buscar esta resonancia en el momento en que yo necesito, en vez de aumentar la intensidad de la voz, hacer que la voz resuene un poco más sin el esfuerzo del aumento, ¿sí? Se buscará este desarrollo de audio perceptivo para el propio automonitoreo y control. Bueno, este ha sido mi pequeño aporte, espero haber sido clara y bueno, le dejo paso a la persona que sigue. Bueno, muchas gracias, Ver, muy clara. Yo escuchaba los ejercicios, iba pensando en la voz de cada uno, y digo, la cantidad de cosas que implica, uno habla y no tiene realmente... bueno, estamos hechos un relojito con la hora, cómo vamos. Después, Oscar me está pasando las preguntas que hay en el chat, las vamos a dejar para el final, por las dudas que ustedes digan sobre las preguntas, pero bueno, quería comentar eso, que se pueden hacer preguntas, y nos están haciendo comentarios agradeciendo la charla, agradeciendo a los profesionales y la claridad con la que están hablando, porque la verdad es que el público no somos médicos y estamos entendiendo. Teníamos un videito de la licenciada Elizabeth Tossel. Bueno, voy a hablar de la articulación temporomandibular y la importancia que tiene, ¿sí? También llamada complejo aurículo cráneo-mandibular, que existe entre el hueso temporal y la mandíbula, ¿sí? Que trabajan sincrónicamente siempre y cuando estén en las condiciones correctas. Es decir, si nosotros tenemos una buena postura cráneo-mandibular y cráneo-cervical, va a funcionar correctamente. Si nosotros tenemos una alteración postural cráneo-mandibular y cráneo-cervical, va a perjudicar en el buen funcionamiento. La podemos palpar, ¿sí? Nosotros con la boca abierta o entreabierta podemos percibir si hay alguna tensión, si hay alguna luxación, dolor, si hay algún ruido. Está muy relacionado o muy vinculado anatómicamente con la región cervical y laringia y con todas las funciones orales, como por ejemplo la sorbición, la succión, la mascación, la masticación, respiración y la parte más importante para nosotros es la fonación. Por eso es importante el estado funcional o el modo en que se encuentra esta articulación. Si nosotros la tenemos relajada, sin tensión, va a haber mejor o mayor movilidad y apertura oral, ¿sí? Que va a beneficiar en el sistema fundamental de la producción o en la producción de la voz, que es la resonancia, la articulación y la proyección. Si nosotros tenemos una apertura forzada y esta articulación está tensa, está con dolor o cada vez que nosotros abrimos la boca se luxa, ¿qué va a producir? Va a repercutir negativamente en todas las actividades orales, inclusive en las fonatorias. ¿Cómo nos damos cuenta que esta articulación no funciona correctamente? Cuando empezamos a tener muchos dolores de cabeza, dolor de oído, bruxismo de noche, que es muy común cuando tenemos mucho estrés, rigidez de cuello, rigidez de hombro. Para atenuar los síntomas y que no haya complicaciones, yo les voy a dar algunos ejercicios para que podamos irlo solucionando. Si no se llega a solucionar con estos ejercicios, por supuesto que debemos acudir a los especialistas como el odontólogo, ORL, la fisioterapeuta, como para que nos ayuden. El primer ejercicio es aflojando maxilar, mandíbula, abro y cierro, lo podemos hacer con o sin sonido, ¿sí? Abro y cierro suave, sin luxar, sin rigidez, ¿sí? Eso nos va
ayudar a que después podamos abrir y cerrar la boca sin dificultad, poder pronunciar las palabras correctamente, poder proyectar el sonido. Entonces nos va a ir aflojando. El otro ejercicio es masajear desde la articulación para el músculo, aflojamos el músculo macetero, el músculo temporal, vamos trabajando con masajes circulares, apretando y aflojando, aprieto, aflojo, aprieto, aflojo. Entonces eso me va a ayudar a que se vaya descontracturando la zona. Que lo podemos realizar con masajitos o con una pelotita de tenis, que no solamente nos va a aflojar esta articulación, sino también podemos trabajar toda la parte laringea, toda la parte cervical también, de hombros, que nos va a ir aflojando. El otro ejercicio que nos puede servir mucho, que lo podemos hacer todos los días cuando nosotros masticamos, es masticar con la zona posterior, o sea, con los molares. Es decir, si nosotros trabajamos con molares o masticamos con molares, eso va a permitir que se desocluya la articulación y se relaje. Si nosotros masticamos con la parte anterior, nosotros la vamos a comprimir a la articulación. Por eso es muy importante que hagamos ejercitación diaria como para evitar la sintomatología. Vuelvo a reiterar la importancia de acudir a los especialistas, ¿sí? Cuando nosotros no los podemos manejar. Vamos a seguir con la licenciada Anabela Barones. Bienvenida, Anabela. Perfecto, buenas tardes, mi nombre es Anabela Barone, qué bueno que exista este espacio, qué lindo este encuentro por la voz. A mí, bueno, yo estoy acá para contarles un poco una partita de lo que trabajamos en Siones, ¿sí? Que es una partita muy importante que quiero invitarles a tomar conciencia sobre algo que podemos incorporar como hábito, por ser deportistas vocales, ¿sí? Por ser profesionales de la voz, que es el calentamiento vocal. No sé si, Roberto, podés pasar la diapo. Está un poco lento mi internet, creo. Bien, ahí estamos. Contarles un poquito qué es el calentamiento vocal, ¿sí? De qué se trata cuando escuchamos hablar de calentamiento vocal. La Fono siempre hablamos de calentamiento. Y es una serie de ejercicios, como contaba Vero, ¿sí? De ejercicios respiratorios, posturales, resonanciales y fonatorios, ¿sí? Específicos para activar la musculatura de las cuerdas vocales y activar la cuerpa, ¿sí? Porque como decía también la colega, no solo emitimos el sonido y la voz no solo se produce a través de la vibración de la cuerda vocal, sino que emitimos voz con todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, al emitir voz con todo el cuerpo, necesito prepararme, activar esa musculatura, ponerla en movimiento, ¿sí? Con ejercicios bien simples, ¿sí? Yo puedo ir haciendo un movimiento, ¿sí? Que acá les cuento un poquito la próxima diapo, ¿sí? ¿Para qué sirve el calentamiento vocal, ¿sí? Principalmente, como decía la doc Claudia, para evitar la fatiga, que es uno de los síntomas, ¿sí? Que se da de manera muy frecuente, ¿sí? Fatiga vocal quiere decir cansancio vocal, ¿sí? Esta activación, que ya les voy a contar un poquito y les voy a dar unos ejemplos y vamos a hacer una experiencia para que quede y después lo puedan ver, evita, digamos, la fatiga vocal como objetivo general, ¿sí?
Y como objetivo específico empezamos a mover la musculatura, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la resistencia de mis cuerdas vocales, ¿sí? Para estar las 4 horas que estoy delante y enfrente de alumnos, ¿sí? Y disminuye el riesgo de caer en patologías vocales, como decía la doc Claudia, ¿sí? Lo que les doy un ejemplo que utiliza una doc, una colega conocida, que da el ejemplo de cuando Messi, ¿sí? Cuida muy bien su rodilla y tiene un séquito de profesionales, ¿sí? Que están ahí para asistirlo y están ahí para brindarle todo el asesoramiento y toda la ejercitación y demás. La cuida porque sus rodillas valen dólares, ¿sí? Y en este caso, como somos deportistas vocales, reconocernos como deportistas vocales, necesitamos tomar esa conciencia sobre el entrenamiento, ¿no? Sobre esa postura activa que debo tener y lograr, ¿sí? Como profesional de la voz. Entonces, tal como Messi, nosotros, profesionales de la voz, ¿sí? También debemos adquirir hábitos que nos lleven a una salud vocal, ¿sí? Y nos lleven a esa preservación tan necesaria y para lo cual estamos hoy en día acá hablando de todos estos ejercicios y data que les puede servir muchísimo. Entonces, hablarnos como profesional y entrenar, les quiero dejar, la próxima diapo sería sobre la experiencia, esa experiencia de empezar con sonido, una vibración, ¿sí? Una vibración de labio, el ejemplito, ¿sí? Le voy a hacer un sonido sostenido y cómodo para que les quede, ¿sí? De vibración de labios y vibración de lengua, como para arrancar y que la cuerda vocal no se despierte, ¿sí? Como cuando tenemos esa voz matinal, ¿sí? Esa voz de la mañana, media con ronquera, soplosidad, y no despertemos esa cuerda vocal como si le diéramos un balde de agua fría, ¿sí? Sino de a poco, teniendo el registro de la respiración, de cómo es la emisión de mi sonido, de cómo está mi postura, como dijo la colega Vero. Entonces, este sonido puede ser este. Simple, ¿sí? Y les dejo el ejemplo con la R. Y descanso. Dentro de las variaciones que podemos hacer y movilidad de esa cuerda vocal, teniendo un registro de una postura adecuada, si estoy sentada con los isquiones pegados, digamos, a la silla, si estoy parada buscando una correcta alineación, les quiero dejar unos que tal vez algunos profesionales docentes que han tenido la experiencia de tener fono lo han escuchado hablar, que es la emisión, ¿sí? A través de un tubo de resonancia y agua, ¿sí? Esta emisión de tubo de resonancia quiero aclarar que debe estar controlada por el profesional, más allá de que lo dejemos aquí, ¿sí? Todas las dudas del sonido a través del tubo nos las consultan porque tal vez si les genera molestia, sensación de esfuerzo, tensión, ¿sí? La idea es que recurran al profesional, ¿sí? Que nos consulten todas las dudas en relación a eso, ¿sí? Ante la mínima sensación de esfuerzo, consultar al profesional. ¿Estamos? Lo que les voy a dejar como básicos es el sonido sostenido a través del tubo, con el tubo sumergido unos 2 dedos adentro del agua, ¿sí? Les dejo el ejemplo, voy a emitir un sonido, espero que se escuche. Voy a hacer esto. ¿Sí? Simple, sostenido, como les hice la BR anteriormente, o la vibración de labios. Y segunda forma, ¿sí? Segundo ejercicio que voy a hacer es hacer un sonido de grave a agudo, ¿sí? Y de agudo a grave, que se llama el famoso glissando, ¿sí? Para elongar la cuerda vocal. Voy a hacer esto dentro del tubo. Siempre les recuerdo con sensaciones de comodidad. Y el último ejercicio que les dejo es hacer un sonido suave, hacer un sonido fuerte, ¿sí? Acá voy. Suave. Y voy a hacer un sonido fuerte. Siempre teniendo en cuenta que cuando hago sonido fuerte, como profesional de la voz y docente, siempre tiendo a irme hacia el fuerte, entonces tener muchísimo cuidado cuando hago este tipo de ejercicios y monitoreado con profesionales, ¿sí?
Acá se trabaja, ¿sí? Es el sistema respiratorio, el sistema resonancial, como lo dijo Vero, y el sistema fonatorio. Entonces, esos tres sistemas están en uno, en una ejercitación. Y ayuda a darle flexibilidad a la cuerda vocal y a tener sensación de amplitud de mi tracto vocal, ¿sí? Tracto vocal es cuando hablamos desde el recorrido que hace el sonido desde la boca hasta las cuerdas vocales. Todas las zonas, como dijo Vero, por donde el sonido viaja, ¿sí? Y se transforma en palabra acá adelante. Entonces, un poco les dejo estos ejercicios básicos para que puedan practicar y puedan ver el video. Y me interesaba también en la próxima diapo dejarles esta pregunta, ¿sí? De qué registro tengo de mi voz-cuerpo. Trabajo con el cuerpo. La voz es parte de las cuerdas vocales es parte de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo la cuido? ¿Qué registro tengo de ella? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo está mi postura? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es la posición postural que tengo enfrente del aula? ¿Cómo es esa emisión de mi sonido? El autoconocimiento muy, muy importante. Reconocer síntomas, reconocer el estado de mi cuerpo. Y bueno, ese es mi aporte que les hago. Espero haberme hecho entender. Gracias por el espacio y quédense con esta pregunta. Muchísimas gracias. Muy clarito, Anabela. Es más, que hay dos mensajes que ya venían de antes, pero que vienen justo de docentes que nos dicen que está bueno esto de los ejercicios para poder hacerlo. Y quiero rescatar dos cosas que vos dijiste, que si bien dejan los ejercicios, obviamente que ante la duda hay siempre consultar al profesional. Y el término que dijiste que somos deportistas vocales. Nunca lo había asociado, es cierto, cada uno cuida la parte del cuerpo que más usa o más vale, por ejemplo, posición, si el ejemplo vale, pero la realidad es que si no lo cuidamos nosotros docentes, a la voz es una cuestión de tomar conciencia. Bueno, y dejo las preguntas que hay para después, y Nancy, la licenciada Nancy Graubach, para ir cerrando. A ver, ahí se escucha. Sí, Nancy, se escucha. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Realmente agradecerle al sindicato esta posibilidad de hacer la parte de prevención que la pandemia tanto nos frena, como sea, con la virtualidad en este caso. Gracias a los compañeros, colegas y colegas. Y vamos a empezar ahora con las pautas saludables, algunas recomendaciones que damos para ayudar a evitar la fatiga y la patología vocal. ¿Podemos empezar, Roberto, con las diapos? Bueno, las pautas, entonces, como les decía recién, minimizan la fatiga vocal, pero en esta contingencia tomamos muy en cuenta que sirven también para reducir los efectos negativos del uso obligatorio de barbijo y pantalla facial. El barbijo y la pantalla obstruyen la proyección de la voz, le restan intensidad a la voz, le resta la posibilidad de la lectura labial que acompaña generalmente al interlocutor junto con el mensaje que logra descifrar auditivamente. Sí, la próxima, Roberto. Yo voy a hablar de pautas generales y luego les voy a dar algunas mínimas indicaciones para la virtualidad. Las pautas generales obviamente se aplican para todos, tiene que ver con mensajes cortos, no hacer frases largas, hablar más lento, esto les va a permitir hablar más lento, les va a permitir también respirar entre frases, mirar a los estudiantes. Si ustedes tienen que escribir algo en el pizarrón y le dan la espalda a los estudiantes, no se gasten en hablar mientras escriben dándoles la espalda, porque entre el barbijo y la pantalla no van a hacer un desgaste. Entonces, escriban, giren el cuerpo y luego señalando lo que escribieron,
háblenles de frente, siempre mirándoles a todos, porque también pueden acompañar con gestos, pueden señalar un objeto, pueden mostrar una lámina, pueden hacer un gesto de que miren bien o escuchen bien, ¿sí? Acompañar nuestra comunicación oral con gestos es muy importante y en esta situación nos va a ayudar mucho. La próxima, Roberto. Bueno, como dijo Verónica, como dijo Anabela, articular con generosidad. Voy a ir mellando cosas con el tema de la virtualidad acá, pero en el caso del uso de barbijo, que se recomiendan fundamentalmente los aprobados por ANMAT, traten de encontrar el barbijo más amplio que les permita no solo tapar nariz y boca, sino que les permita realizar movimientos amplios, que no se les esté bajando el barbijo, que se sientan incómodos porque está la pantalla y se tienen que subir el barbijo. Entonces, prueben distintos barbijos y siempre fíjense que les permita realizar movimientos amplios. Reducir el ruido ambiental. Esta es una pauta que siempre la indicamos, ahora y siempre. Tratar de minimizar los ruidos para que el docente no tenga que competir con el ruido ambiente. Esto les trae como beneficio no elevar la intensidad de la voz. Y en el caso en el que deban elevar la intensidad de la voz para llamar la atención, para enfatizar alguna palabra, algún concepto o incluso un grito por algún riesgo, algún peligro que algún niño esté corriendo, esto nos permite volver y no quedarnos instalados en el grito, no terminar hablando toda la jornada laboral con una intensidad alta. Pasamos a la próxima, Roberto. También es importante, Verónica habló de los 8 sistemas y la escucha y la autoescucha para tener un registro de qué estamos haciendo con nuestra comunicación oral. No solamente desde la intensidad, sino desde la inteligibilidad, de que se entienda lo que estoy diciendo. El barbijo es otra de las cosas, el barbijo y la pantalla es otra de las cosas que nos quita la posibilidad de una inteligibilidad correcta. Por eso exageramos la articulación, ¿sí? Hablar con tonos cómodos, medios, no hablar ni muy agudo ni muy grave. Y aquí vale la salvedad de los distintos niveles de docencia, porque un docente de nivel inicial sí que necesita muchos cambios de tonos, porque está trabajando con estos niñitos de tono agudo, y porque canta, y porque teatraliza, usa títeres, cuenta cuentos. Entonces, la flexibilidad de los tonos es mayor, es muy grande, igual que un profesor de música, ¿verdad? O una profesora. Pero siempre luego que hemos usado algún extremo tonal, o muy grave o muy agudo, buscar volver a los medios para evitar la fatiga vocal. Siempre, siempre calentar la voz antes de la jornada laboral. Y si han pasado, por ejemplo, 2 horas o más de 45 minutos entre una clase y otra, hacer estos pequeños ejercicios que dijo Anabela son muy importantes, porque hay que volver a calentar la voz, aunque sea un ratito, 3 minutos, 5 minutos antes de usar la voz por tiempo prolongado. Siempre, siempre, durante la jornada laboral, tomar sorbitos de agua, antes y después de la jornada, pero acostúmbrense a tomar durante. Hemos tenido situaciones de algunos docentes que nos plantearon, pero es que la directora, si me ve tomando agua, me reta. Entonces, estos encuentros sirven también para que los directivos y
y las personas que acompañan desde la parte administrativa admitan algunas pautas, algunas conductas que el docente tiene que tenerlas por salud. Entonces, por favor, hidratarse durante la jornada laboral, ¿sí? La próxima, Roberto. Después de la jornada, así como les recomendamos que siempre calienten la voz antes de iniciar la jornada, cuando terminan la jornada es importante volver al reposo, retirarse un poquito a un lugar de silencio, a un lugar de tranquilidad, masajear un poquito la laringe hacia abajo con suavidad, sin presionar fuerte, bostezar, estirarse. Son cosas que nos permiten, como cuando llegamos de una caminata muy larga y nos sentamos y tiramos el peso del cuerpo en un sillón, a la laringe también le hace falta esto. Que la dejemos, que la soltemos para que vuelva a su lugar y se relaje. Procurar el descanso nocturno reparador, esto es muy importante, al igual que una alimentación sana en relación a las frituras. La doctora Bentancur nos dijo, mencionó el tema del reflujo, cómo inciden los hábitos tóxicos, y esto tiene que ver porque ese ácido quema zonas de la laringe que luego, cuando estamos durmiendo, ni nos enteramos, hacen irritación, provocan irritación, y la doctora, con buen ojo, siempre toma este punto como importante, ¿no?, para ayudar a los pacientes. Recomendamos no fumar y, en lo posible, no beber alcohol, en exceso. La próxima, Roberto. Cuidar la postura, como dijo Verónica, una alineación correcta permite un trabajo equilibrado de toda la musculatura, no adelantar la cabeza ni elevarla, realizar actividad física regularmente. Acuérdense que estamos trabajando con el combustible, dijo Verónica, el aire, y nosotros en la actividad aeróbica estamos poniendo en ensayo permanente, en entrenamiento permanente, el uso, la administración del aire y la musculatura, la inspiratoria y la expiratoria. Y también algunos docentes eligen usar micrófono portátil. No está mal, y en este caso, con la pandemia, a veces ayuda a aquellos que no logran tener una correcta proyección de voz. Lo que sí les puedo decir es que el sonido que sale de los parlantes de estos micrófonos portátiles es un poquito cansador y a los niños pequeños les puede producir fatiga vocal. Entonces, alternar el uso del micrófono portátil si es que lo eligen o se los indicamos o se lo indican los doctores por necesidad. ¿Sí? La próxima. Bueno, y en relación a la docencia a través de la virtualidad, yo les quería decir que el uso de auriculares es muy importante. Yo ahora tengo puesto unos intraauriculares y estoy hablando a través del micrófono de los intraauriculares, pero en realidad lo que más recomendamos son los audífonos que tiene Verónica. Verónica tiene uno de estos grandes, ¿ven? Se llaman auriculares de copa, ¿sí? Y tienen un micrófono. Entonces, es preferible porque es menos el daño y la fatiga auditiva con esto, ¿sí? También recomendamos alternar, dejar un oído tapado y el otro sin auricular. Y luego al rato, si es mucho el tiempo, cambiar de oído para justamente no producir fatiga vocal, ¿sí? Entonces, eso es importante. Regular la intensidad, por eso el retorno, es decir, cuando nosotros tenemos los dos oídos tapados, nos resulta más difícil tener conciencia a la intensidad en la que estamos hablando. Por eso, uno destapado ayuda a la autoescucha, ¿sí? El uso discrecional en el tiempo de los auriculares.
por lo mismo que les digo, la fatiga auditiva y los daños auditivos a la larga, ¿no? Evitar posturas incorrectas. ¿Por qué? Como no está presente el interlocutor, como no tenemos a los estudiantes presentes, es como que inconscientemente buscamos meternos en la pantalla para estar más cerca de ellos, ¿no? Entonces adelantamos la cabeza o elevamos la intensidad de la voz. Entonces esto lo vamos a evitar. Bueno, el uso del micrófono, que ya se los dije, ¿sí? Recomendación final: realizar ejercicios de técnica vocal regularmente. Estamos para ayudarles. El gremio dispone, por suerte, espacios no solo en Capital, sino en el interior también, donde podemos aprender técnicas vocales, ejercicios, consultar con los médicos. Fundamentalmente, si los malestares superan la semana, es decir, si ahora con la pandemia, aparentemente la queja es no al final de la semana, sino al final del día. O sea, cada vez se van fatigando más rápido, ¿sí? Y si se llega a instalar una disfonía, como dijo la doctora Bentancur, como síntoma, si se llega a instalar esta alteración de la voz y con el descanso no vuelve la voz que teníamos antes, no esperen mucho tiempo. A los 10 días, máximo 15 días, consulten con el otorrinolaringólogo, la doctora otorrinolaringóloga, para que ellos puedan hacer un diagnóstico preciso y tomar las medidas necesarias a tiempo. Desde que empezamos a trabajar en el centro de salud hasta ahora, los otorrinos que estuvieron antes sabían y hacíamos los talleres de voz, las patologías eran más graves, teníamos más patologías de nódulos, más patologías que tenían que ver con una alteración orgánica, y ahora pareciera que llegan un poquito antes. Si bien siguen habiendo estos diagnósticos, la doctora Bentancur y el doctor Sara te lo pueden decir, pero también tenemos muchos docentes que llegan antes de esa patología. Bueno, hasta aquí lo mío, espero haber contribuido y no sé si vamos a la ronda de preguntas. Bárbaro, Nancy, excelente. No sé si me pasé en el tiempo. No estamos con el tiempo, mira, impecable. Sí, estábamos muy preocupados por el tiempo, la verdad. Es bueno decir esto, o sea, nosotros sabemos que este año que hemos transcurrido todos desde la virtualidad, tiene una parte muy buena que ustedes lo dijeron, que estamos llegando a toda la provincia, cosa que en otro momento no hubiéramos podido llegar en forma simultánea, pero tiene una contra que sabemos que genera mucho cansancio. Entonces, había sido una preocupación que esta fuera una charla que realmente tuviera todos los contenidos necesarios que establecían y que no fuera una cosa que improductiva. Y realmente creo que bueno, hemos cumplido el objetivo. Yo estoy viendo todas las preguntas y comentarios que me está pasando Oscar en el teléfono y la verdad que no nos ha quedado ninguna pregunta sin contestar. Varios habían preguntado, obviamente por el tema de la pandemia, el barbijo, la máscara, que lo respondieron recién. Quiero rescatar varias cosas que dijeron desde la Secretaría de Salud, en Medio Ambiente y Trabajo, en forma conjunta con los profesionales. Estamos siempre acompañando a los docentes y no solamente en Capital, o sea, las delegaciones tienen un acompañamiento. Siempre ante la duda acérquense, consulten, que de alguna forma damos respuesta en esto que es una problemática no solamente laboral, sino como bien dijeron ustedes, que es una problemática social. Quiero comentar, porque hay muchos comentarios que nos están haciendo, que el video va a queda grabado, lo van a subir, después van a subir también el video de la licenciada Toseli, que no lo pudimos pasar ahora, y lo van a poder reproducir.
De más está decirle, bueno, agradecerle a todos los compañeros que han estado siguiendo atentos, a todos, a nosotros, los que hemos formado todo este equipo, Roberto que nos ha dado una mano muy grande, a todos ustedes que han tenido la disposición, insisto en esto, no era un día, o sea, no era cualquier día que habíamos elegido este día porque tiene que ver con el cuidado de la salud y seguridad en el trabajo, en un tiempo sumamente complejo que nos está tocando vivir, y asimismo, o sea, abordamos desde otro lugar esta problemática, que es una problemática desde siempre de los docentes, pero que así como es desde siempre, quiero destacar lo que dice Nancy, que es cierto, que con todos los años que se ha venido trabajando, se van viendo los resultados. ¿Por qué se van viendo los resultados? Porque si bien es una problemática del docente, no es la gravedad que se está viendo, que hoy, digamos, se presenta, es menos a lo que se presentaba antes, con lo cual quiere decir que los compañeros están asumiendo la necesidad de cuidado, estamos haciendo una educación, estamos anticipándonos, y desde ese lugar, bueno, como UPC, seguir trabajando en esta línea. Juan, no sé si querés cerrar o saludarnos. Y como no los vamos a saludar, a todo el equipo de nuestra querida organización acá al frente. La verdad que muy agradecido por la convocatoria, por la disposición, por las ganas, por el empeño, le ponen mucha pila. Además nos enseñan a cuidarnos, que es lo más importante. Hoy el tema del cuidado parece ser la palabra prevalente en estos tiempos tan complejos. Cuidarnos la salud, cuidarnos del contagio, cuidarnos del COVID, cuidarnos de la neurosis, pero también cuidarnos de la voz. Bueno, así que en buena hora que hoy celebremos, hagamos un parate en todas nuestras vidas y en nuestras formas de comunicarnos permanentemente, de la discusión política, de la discusión pedagógica, de los problemas escolares, y bueno, aprovechemos este paréntesis que nos da el sindicato y que nos proveen nuestros profesionales del Centro de Salud para recordarnos que también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos en cosas tan sencillas como las que han explicado, y no las expliquen tanto que se van a quedar sin laburo, porque si no nadie los va a ir a consultar, al consultorio se siguen explicando tanto cómo hay que hacer las cosas. Así que bueno, una recomendación también a nuestros profesionales para que inviten a los compañeros a ir a cada lugar a la consulta, que además de todas las recomendaciones que son propias, también este contacto estrecho con profesionales que nos cuidan, nos guían y aprendemos también de ellos. Así que bueno, felicitaciones a la Secretaría de Salud, nuestra joven secretaría dentro de la estructura del sindicato, que nos está proponiendo los medio ambiente de trabajo y los cuidados pertinentes para que no solamente pensemos solamente en los salarios, en las jubilaciones, en las problemáticas escolares, sino también un poquito en nosotros mismos. Así que bueno, felicitaciones. Bien, compañeras, compañeros, gracias a nuestros doctores, a Hugo, a Claudia, a Verónica, a Eli que no estuvo, pero que mandó los videos, que ya los vamos a subir, a Anabel y a Nancy. La verdad, una joyita, y tenemos que aprender de la precisión que han tenido con los tiempos. Excelente. La verdad salió muy lindo, muy ameno, muy rápido y muy didáctico. Felicitaciones, felicitaciones a Lorena y a Blanca, a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo, y la verdad, un nuevo éxito de UPC. Excelente, felicitaciones. Gracias, compañero. Gracias. Y a todos los que estuvieron escuchando. Gracias. Muchas gracias. Y a todos los compañeros que nos han Y a seguido. todos los compañeros que nos han seguido. Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias a los profesionales, un gusto, profesionales. Gracias, Sole. Gracias. Gracias a ustedes.